lado izquierdo Retro News. Somos el podcast de las noticias que ya no son noticia. De cualquier tema hablamos, lo importante son las risas. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de noticias que no son noticia. Como cada semana rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una segunda semana de agosto. Y esta semana no tenemos invitado tampoco, los invitados están en la playa, pero nosotros estamos aquí al pie del cañón, en la cafetería Bons Aires de la calle Guillem Galmés número 43. Muchísimas gracias a Gwen por dejarnos grabar aquí. Por los que lo han probado, yo todavía no lo he probado, pero lo probaré. Dicen que hacen el mejor bocadillo de tortilla del planeta Tierra en este bar de barrio. Y bueno, aquí estamos por segunda semana. Os pedimos disculpas si escucháis mucho ruido de fondo, pero cosas del directo. A nosotros nos gusta ser itinerantes, para lo bueno y para lo malo. A veces pues tenemos este tipo de cosas que o bien hacen un concierto al lado o se pone una mesa al lado, entonces entra mucho ruido. Os pedimos disculpas, esperamos que no se escuche demasiado. Y bueno, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast y que todos nuestros vídeos están en realidad virtual en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web ceroizquierdo.com. Yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo. Elena Casasnovas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elena? Bien, poco... Habrá que hablar fuerte ahora, ¿eh? Sí, sí. Muy fuerte. Habrá que sacar todo el poderío. La fuerza de Krypton. Edu Cuadrado, bueno, que viene con el subidón de Superman. A tope. La semana pasada nos hablabas de Superman. Sí, se acabó la ciencia, un poquito de friquismo, hombre, Claro, todo este mes. David de Noreña. Encantado de estar aquí de nuevo. ¿Qué tal? Estaba pensando, muy bien. Estaba pensando que las mejores ideas y producciones literarias se han creado en tertulias de café, de cervecerías, otras cosas, ¿no? Diferentes, pero lo digo porque, yo qué sé, a lo mejor sale ahí cosas muy chulas hoy con todo este contenido. Es un buen escenario. Tenemos pendiente lo de la partida de rol, que molaría hacer un universo un poco diferente, ¿no? A lo mejor también podemos idear algo. Sería guay. Le tenemos que dar una vuelta, sí, porque, vamos, a mí me hace mucha ilusión, tengo unas ganas. Ajá. Sí. También tenemos por aquí a Juanjo. Buen día, ¿qué tal, Juanjo? Hola, ¿qué tal? Ahí te tenemos pluriempleado, por cierto. Que la semana pasada no lo dije. Estás con noticia y al mismo tiempo de bar de verano. Ahí está, me estáis aprovechando. Y bueno, el poco tiempo que vengo en verano, pues ahí de hora. Hago el trabajo de todo el año. Cuenta el cuádruple. Exacto. Estoy haciendo el agosto. Nunca le Pagamos lo mismo, pero hacen más tareas. Bueno, un placer estar aquí una semana más con vosotros. Súper guay, Juanjo, tenerte. Sabes que a mí me encanta. Y bueno, la pena que en invierno no puedes por el trabajo, pero bueno, en verano disfrutamos un montón de que vengas. Muy bien. Pues nada, Elena, la semana pasada se me pasó tu noticia casi, así que hoy empezamos con la tuya para compensar. Venga, una cortita, ¿sí? Sí. Del 12 de agosto del 490 a.C. En Grecia se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. 2 días después habría sucedido la fábula de Filipides, que corrió 42 kilómetros desde Maratón a Atenas para morir diciendo «hemos vencido». Nada, yo qué sé, me hizo gracia porque ahora estoy, no sé, con todo temas de antigua y mitología. Me regaló un libro de mitología. Aparte, este fin de semana pasado ha sido todo como muy, ¿no? Mitología y dioses y nada, encontramos esta noticia. Bueno, él la encontró. Yo creía que por la Spartan, que la había llevado porque estás haciendo una Spartan. El tema es maratón, porque es verdad que me parece curioso. Sí, que el maratón... El del origen... Incluso ya eran los kilómetros del maratón, ¿no? Sí, 42 kilómetros. Sí. Pero no la sabía esa historia. No sabía que venía de ahí el nombre. Curiosa. ¿Cuántas cosas vienen de la antigua Grecia, eh? Sí. ¿Cuántas cosas, nos han dicho de nuestra cultura, de la cultura europea? Yo diría que gran parte nos viene del humano. Bueno, y los rosaros eran unos copiotas, ¿no? Sí. O sea, Pero bueno, que en el libro
o sea, realmente los romanos no copiaron tanto los dioses, sino que les daban un nuevo significado. Eso es lo que dice en el libro, ¿vale? Pero es que eso lo hacían mucho los romanos. Sí. En vez de ir y quitar lo que había, lo cogían y lo cambiaban. Y luego lo hicieron con el cristianismo también. Eran Exacto. grandes asimiladores, ¿no? En ese sentido eran pragmáticos, ¿no? Era como, ¿para qué vamos a quitar las creencias a esta gente? Vamos a adoptarlo. Un dios más en nuestro panteón, pues nos va a dar más poder también a nosotros. Entonces, sí, es curioso. Buena medida. Sí, pero el tema este de la maratón, sí, ya no hago casi Spartans. Ahora me he retirado un poquito. Ahora ya Sí. el amor. Sí, porque hay que viajar a otros... Eso de ensuciarme ya. Te has dado cuenta que no hay tiempo para todo. Bueno, otros logros. Otro tipo de Como logros. tengo los poderes de Superman, pues... Sudar en otro tipo de... Y si fuera, que realmente yo no voy a hacer partas para ganar, pero si tuviera los poderes de Superman sería como... Harías trampa. No tendría gracia, ¿no? Hacer unas patas. Ganarías la primera y luego las demás ya no sé. Es que es tal satisfacción, porque al final es... bueno, ahora voy a hacer propaganda de mi gimnasio, pero és el Human Revolution de Sacabonotto. Hola, Dani, no me lo escoltarà mai, però bueno, hola. ¿Hazme un descuento? Sí, me hacen descuento. Pero es verdad que lo interesante es hacerlo en equipo, porque no es realmente una maratón, es una carrera de obstáculos y lo que es muy bonito es que como equipo nosotros vamos muy en piña y nos ayudamos. Porque, no lo sabía eso. porque hay varias categorías, ¿no? Pero es verdad que, yo qué sé, he hecho las de 5, las de 10, mixtas, porque hay hombres, hay mujeres, luego hay mixtas, y vamos todo el gimnasio. Entonces, en mi gimnasio hay gente de todas las edades. Y sobre todo cuando empecé con las de 5, pues tienes que subir a lo mejor paredes. Luego había una que estaba así como inversa, era un muro de madera, pero era muy complicado porque tenías que subir, ¿no? Era bastante Tipo Oficial y complicado. Caballero. Que se ve Yo me acuerdo siempre de la Es peli que Oficial se y Caballero, ve, sí. Richard Gere, corriendo Sí, esa. estaba inclinada y luego y hubo un momento que yo me acuerdo que me quedé bueno, encima de la pared y me puse a llorar del esfuerzo, ¿no? Y hay voluntarios ahí, ¿estás bien? Y yo, sí, pero fue del esfuerzo, ¿no? Haces tal esfuerzo. Sí, que... Y luego también está el tema de, bueno, como las trincheras, digamos, ¿no? Lo que hacen los militares, Sí, ¿no? lo de- Que pasan por el hilo, Rectas por las alambradas. retas por las alambradas y aparte esto, bueno, te rasga toda la piel, ¿no? Porque vas a ir por arena. Eran así ametralladoras. Esto todavía no, cuando seamos pros. Y también ha habido alguna prueba que tienes que entrar bueno, cuando hacemos alguna en costa, entras en el mar, claro, la ropa te pesa muchísimo, entonces no puedes nadar, tienes que seguir andando, corriendo, pero cuando terminas la prueba, la satisfacción es tal que es una adrenalina, es como Sí. que te contaba hoy de tirarse en paracaídas, ¿no? Es tal la adrenalina. Hay algo hormonal ahí, creo yo, ¿no? Cuando te vienes la prueba, sobre todo para las personas que a lo mejor nos han hecho creer, ¿no? Que teníamos poca resistencia física, ¿no? Porque es verdad que en el pasado, ¿no? Por mi complexión, pues tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro. Y yo me acuerdo que hubo una profesora no era de educación física, era de gimnasia extraescolar, que gracias a esta profesora, pues yo me dediqué un año entero a hacer gimnasia, sí, artística, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Después de las clases hicimos una tabla y me sentí súper bien, ¿no? Pues es un poco ostras, qué bien, ¿no? Que he hecho esto, porque siempre me han hecho creer que debido a mi complexión, o que era una persona torpe, o que era una persona que nunca llegaría, ¿no? Pues llega un momento que gracias a la constancia, que eso también se adquiere con los años y con la madurez, pues llega un momento que tu cuerpo no solo tolera, sino que se supera, ¿sí? Cada día. Sí, yo creo que hay al menos dos niveles, ¿no? Más que decías tú, endocrino, hormonal, las endorfinas, la adrenalina, las catecolaminas y demás, que claramente someter a tu cuerpo a un estrés puntual duro, es verdad que pone en marcha una serie de procesos que te hace, o sea, estar más sano, realmente. Yo durante un tiempo hice la técnica esta Wim Hof, que no sé si la conocéis,
Bueno, consiste en temas de respiración, con apneas y demás, y sobre todo en el tema del frío, ¿vale? De meterte en sitios muy fríos, duchas frías y demás, que a un punto que sometes al cuerpo a como esté mucho más tiempo me puedo morir, pero no llegas a ese punto, está controlado, y es verdad que la sensación a nivel emocional que te reporta es la leche. Y esa yo creo que es puramente biológico, o sea, fisiológico, pero luego la parte que dice Elena, que es el tema psicológico, ¿no? De la superación, de decir, mira lo que he podido hacer, ¿no? Porque tienes unas ideas de ti mismo que de repente no se confirman y dices, ostras, es que me siento el rey del mundo. Sí, entonces yo creo que es guay el tema este. Sí. Además, yo creo que tanto en la palabra enganche no me gusta tanta afición al deporte, tanta gente que hace que si crossfit, que si triatlón, que si running, que si ciclismo. Nosotros tenemos amigos también, gente que no ha sido nunca deportista y de repente ahora pues hace nuestro amigo Javi, que hace calistenia y se ha puesto súper bien, nuestro amigo David con la bici y tal. Y veo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que hoy en día que vivimos en una sociedad tan mental, tan hiperestresados, todo a nivel como intelectual y emocional, mucha carga emocional, hemos perdido más esa conexión con las cosas físicas, las cosas que nos implican más la parte animal, la parte reptiliana, que es actuar, correr, atacar, morder. Y creo que nos hace falta esa parte a los humanos. Necesitamos desarrollar esa parte porque estamos todo el día delante de un móvil recibiendo información, procesando información, pero quietos, el cuerpo quieto, o sentado en tu trabajo delante del ordenador, o sentado en el autobús, como mucho andas para ir al súper si vas, o ya te pueden traer la compra a casa, te lo pueden... Entonces, esa movilidad que nuestro cuerpo está preparado para moverse, reptar, saltar una pared, que al final, jolín, esos son logros y a nivel cardiovascular, a nivel muscular, a nivel de huesos, lo hemos perdido, por eso creo que tiene tanto éxito ahora la gente que hace tanto deporte. Yo creo que olvidamos la otra cara de la moneda, porque eso es así, yo estoy convencido de que es así, la parte esa más atávica nuestra que necesitamos, que no estamos hechos para estar sentados sino para movernos y para tener momentos de picos de mucha tensión en nuestro cuerpo, de correr, de huir, estamos diseñados para esto. Y luego está la otra parte, que es el no hacer absolutamente nada, el aburrirnos, porque... Quiero decir, probablemente nuestros ancestros el 80% del tiempo, el 70% del tiempo estaban simplemente sentados en la cueva, aburriéndose, viendo las llamaradas, pero no ni con el móvil, ni pensando en el trabajo, en lo que iban a hacer después, simplemente estar ahí en conexión con no hacer nada, que esa es la parte que yo creo que a veces hay como un desequilibrio, ¿no? Porque mucha gente quiere hacer muchas cosas, pero es como, tío, pero párate también, que pararte y no hacer nada... Es hacer algo. Claro, es hacer algo, porque mirar el móvil sí es hacer algo. Pararte y no hacer nada. Mirar las obras, ¿no? Como los jubilados, mirar las obras, mirar... Sí, pasear, simplemente. Sí, yo no sé si os ha pasado cuando vas a un país... No me gusta decir menos desarrollado, pero me ha llamado la atención tanto en África como en Sri Lanka, en zonas rurales. Hay un montón de gente sentada en la calle, debajo de un árbol, totalmente, tranquilos, mirando pasar a la gente, tomando el fresco, teniendo una charla. Y dices, yo creo que esto es lo que hacíamos nosotros los europeos hace no sé cuántos siglos. Eso en Mallorca lo he visto esta semana, lo he visto en la parada del bus. Sí, Hay que ir esperando el bus. No mirando el móvil. No hay que irse muy lejos. En este bar también podemos ver a todas que sin hacer nada. Y no están tan solos. Sí, es maravilloso. En Vietnam tienen las sillitas y las mesas fuera, que son diminutas. Es muy curioso. No sé si lo habéis visto. Es muy típico. Sillitas y mesas de plástico. Son de plástico y súper bajitas, porque los vietnamitas son bajitos. Ah, bien. Sí, vale. Y siempre están fuera. Siempre. Yo hace poquito probé un experimento, porque yo soy muy de ocupar el tiempo haciendo cosas y sobre todo más mentales, que no debería. Pero probé el experimento en mi trabajo, yo tengo una pausa a mediodía de 25 minutos para tomarte un café. Y claro, lo habitual que hacía, o iba con más gente o estaba con el móvil. Y dije, no, pues en la pausa esta no voy a llevar el móvil. Me voy a lo mejor a la cafetería o me quedo en mi despacho, pero no, ni con el ordenador ni con el móvil. En plan, mirando la pared. Y es curioso lo que se produce, ¿no? Al principio hay una resistencia total a no, tengo que hacer algo, tengo que tal, pero luego lo vas repitiendo y dices, pues estoy bien, estoy oyendo a la gente hablar, estoy notando el airecito cálido. Es curioso, deberíamos hacerlo como muy a menudo, ¿no? Momentos de no hacer nada y desintoxicarnos de ordenadores y móviles y todo. Pero para eso ayuda mucho
estar en contacto con la naturaleza. A mí me es mucho más fácil en el jardín de mis padres. Que no esa Que- carretera. tengo una hamaca que la tengo desde que hace 20 años, es de Ikea. Para que veáis que antes incluso Ikea hacía cosas más resistentes. Si es una hamaca de mimbre, ¿eh? O sea, si eso me pasó lo mismo con una falda de Zara. Me compré una falda de Zara a los 15 años Y te dura todavía. y creo que todavía la Sí, tengo. Sí, es verdad. ahora pruébalo ahora. Ahora no. ¿Sabes? Que igual mucho la no. miras y se rompe. Sí. Y claro, tiene un jardín precioso y me quedé horas mirando el jardín. Tenía que ir al gimnasio y dije, el cuerpo me pide, me acuerdo que se dije a mi madre, digo, el cuerpo me pide no hacer nada. Y me dice, pues no hagas nada. Y digo, pues no hago nada. Y estuve en la hamaca esta de mimbre, 2 horas. Yo ahora igual parece que este tío está loco y tal, pero yo en los últimos años detecto que me sienta muy bien, no sé cómo decirlo, sensación de bienestar cuando me pongo en casa a hacer un trabajo manual. Por ejemplo, montar un mueble de Ikea. Estás centrado, es como, ¿cómo se llama esto? Mantras, ¿no? Mindfulness. Es mindfulness total. O sea, creo que necesitamos ocuparnos con algo manual para quitar toda la parte intelectual. De repente, montar un mueble de Ikea, fregar los platos a mano, barrer la casa. Os lo juro que cuando hago este tipo de cosas, si las hago sin estrés, pero que las puedo hacer a mi ritmo, cocinar. Cuando puedo cocinar a mi ritmo, Sí. sin que me molesten, cortando la verdura, tal, tengo una sensación de placer, de tranquilidad, de bienestar. Yo no tengo jardín, pero tengo 4 macetitas. Por el momento que cambio la tierra de una por corto, tal, no sé si os pasa a vosotros. Sí, totalmente. Y de hecho hay formas de meditación muy antiguas, ¿no? Que tienen que ver con meditar a través del trabajo manual físico. Con meditar con el huerto, mientras estás barriendo, mientras estás fregando. Los típicos koan estos donde alguien, un discípulo, quiere aprender a meditar y el maestro lo primero que le dice es, vale, pues ahora lo que vas a hacer es barrer, fregar, limpiar los jardines, cocinar. Es como, pero esto no es... Sí, hazlo, ya verás. Karate Kid, eso es. Poner fuera, Pulir y... pulir y dar La cerámica, es eso. La cerámica, aparte de la tolerancia a la frustración, luego el desapego cuando la pieza no te sale como tú quieres. Pero sí que es eso, es la técnica, sobre todo con el torno, es la técnica, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un vaso, pues tienes que tener cierta técnica y eso se aprende pues, estando concentrada. Yo eso lo he aprendido a base de años y claro, luego tienes que estar sentada muy pegada al torno y tienes que hacer fuerza con los codos, centrar la pieza, que es muy difícil. Una vez la tienes centrada, pues ya... luego le buscas el centro y le haces el agujero y luego ya hacer la forma. Pero centrar la pieza, porque tienes que utilizar la fuerza justa. Si le das un poco más de fuerza, la pieza se vuelve a descentrar. Entonces, eso me ha costado a mí años de perfeccionamiento que aún no le tengo el truco cogido del todo, pero es verdad que si tienes un mal día... No te sale. Hay un boom de cerámica. Hay mucha gente que se está apuntando a cerámica. Lo estoy Porque- escuchando. Precisamente por lo que tú dices, por la necesidad de hacer algo, por la tolerancia, por un poco también esta necesidad de el slow motion, ¿no? El decir, ¿no? Hacer las cosas como el cocinar, ¿no? El cocinar es eso, poquito a poco, ¿no? Cuando haces un sofrito, ¿no? Es todo, pues, el poquito a poco. Recuperar un ritmo más... Claro, cada pieza, yo voy una vez por semana, cada pieza es un mes. Entonces, a veces que se me ha roto una pieza, se me ha caído, pues a veces me han saltado las lágrimas. Y es un mes de, pues esta semana esto, esta semana lo otro, esta semana esto otro, hasta que ves, ¿no? Sacar las piezas del horno, qué bonito. aquello es una de las satisfacciones. Esto lo he hecho yo con mis manos. Es beber el café. Yo bebo el café cada mañana con una taza que he hecho yo. Y una vez se me rompió. Y bueno, casi me pongo a llorar.
Pues súper bonito, de darle valor durante un mes, igual que el que cuida un huerto, que es una persona que cuida un huerto durante un año para conseguir tomates, lleva un año trabajando en eso. Y si le pasa algo a esa tomatera, yo creo que es volver a vincularte con los ciclos de la naturaleza, los ciclos reales que tiene la naturaleza. O sea, nosotros vamos a 200 por hora y la naturaleza va a, no sé, a 30. Y esto es volver un poquito al ritmo que debía tener el ser humano pues en la época de cazador-recolector, igual los primeros y yo creo por eso nos reconforta, nos vuelve un poquito a lo que fuimos, a lo que éramos. A nuestra biología, realmente, de dónde venimos, ¿no? Y no hace tanto, ¿eh? Basta ir a nuestros padres. Eso es, sí. Sobre todo nuestros abuelos. Y nuestros abuelos. Claro, abuelos aquí en Mallorca, o sea, que Mallorca no tiene nada que ver con lo que es ahora. Claro, hace 50 años. O sea, aquí, o sea, en los años 50, antes de que empezara el boom turístico y todo eso, la costa no tenía valor ninguno. El campo es lo que se trabajaba y lo que tenía valor, que de hecho, bueno, lo habéis oído mil veces, pero lo típico cuando tú tenías varios hijos, al cafre le dejaban los terrenillos de la costa y a los buenos le dejabas el terreno de cultivo. ¿Qué pasó? Llegaron los años 60 y los cafres se hicieron millonarios. Pero bueno, que es increíble como en tan poco tiempo ha cambiado tanto la sociedad. Porque yo me paseo, por ejemplo, alrededor de Valldemosa, está todo lleno de asentamientos donde había los carbonés y todo esto. Está llenísimo, o sea, era una industria muy grande. De hecho, de las industrias más grandes, muchas de ellas estaban en la serra, por los olivares y todo esto, y el carbón. Y la gente del Pla venía a la serra en verano a cambio de una botellita de aceite que le daban. Te enviaban a los niños, a las hijas pequeñas y tal, se enviaban el verano a trabajar en el campo a cambio que le dieran una botella de aceite y cosas así, que dices, hostia, parece que han pasado 1000 años y no, es que estamos hablando de no hace ni 100. O sea, es una cosa increíble cómo ha cambiado todo. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Yo tenía una muy buena. ¿Tú te tienes que ir ya, Edu, o aún te queda? Bueno, no, pero da igual, lee la tuya. No, porque quiero que leas la tuya. Ah, claro. No, es que yo tengo una que va mucho con lo del maratón, pero vamos primero con la de Edu, por si se tiene que ir. Yo tengo 3 minutos para leerla. Venga, pues dale. La vía va sobre Batman. Bien. Tenía ganas de hablar de superhéroes y voy a hablar de superhéroes. Y lo he ligado pues con una noticia del 15 de agosto del 2012, en el cual la compañía DC Comics, que creo que las siglas DC significa Detective Comics, empieza lo hicieron en agosto, pero para empezar el 1 de septiembre, en lo que era el llamado mes cero, en el cual todas las líneas argumentales que se habían creado en los cómics, los que no sé si leéis cómics o no, pero se crean un montonazo de líneas argumentales que nunca terminan, que se entremezclan, pues DC decidió que en el universo Batman lo cerraban todo, se terminaban todas las historias y empezaban de nuevo. Y bueno, claro, pues fue una revolución a nivel de cómics. Imagino que este nuevo mes cero lo veremos en las próximas pelis de Batman. Veremos cómo estas nuevas historias se desarrollan. Y bueno, sobre todo es que quería que me dijerais vosotros, porque esto ha sucedido con Batman, está sucediendo ahora lo hablamos la semana pasada con la peli de Superman. ¿Qué os parece a vosotros esto de que de repente una saga mítica, también ha sucedido con Star Wars, que la última nueva saga de Star Wars de películas para mí fue un auténtico desastre, se cargaron con todo lo anterior, y esto sucede incluso a nivel de empresa, a veces sucede en empresas, en colegios, en hospitales, en los que entra un nuevo gestor, un nuevo jefe y decide acabar con todo el trabajo que se ha hecho esos años, despedir a las viejas glorias y decir, empezaremos ahora de cero, todo de nuevo. ¿Y qué os parece un poquito esto de que se hagan esta especie de vamos a acabar? Yo de entrada el reset lo veo bien, porque es que a veces eso es, las líneas, esto pasa con todo, ¿no? Las series, ¿no? Se estira algo que tiene éxito de una manera en la que al final el enredo que lías no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creo que hay momentos en los que vale la pena decir, vamos a plantearnos, utilizando estos mismos personajes y este mismo mundo, que es muy bonito y que da mucho, vamos a planteando como un mundo alternativo, ¿no? En el que las cosas han ocurrido de otra manera. Yo no lo veo mal, lo de un reset, porque al final, vamos, yo creo que todos tenemos experiencia. Yo por ejemplo, a mí me encantan las series, ¿no? Y hay series que han triunfado, que hacen una segunda, una tercera, y dices, por favor, la saga de Star Wars mismamente es como, hombre, no es necesario.
No es necesario. Eso te iba a decir Star Wars, pero es que ya las 3 primeras, punto. Y luego, sin embargo, haces un spin-off como Rogue One, que a mí me pareció una peli brutal de la Villa. Las nuevas, entre comillas, es la que a mí más me ha gustado, porque es como, nos olvidamos de eso, vamos a hacer la línea de quiénes estaban robando los planos de la Estrella de la Muerte. ¿Y has visto Andor? ¿La serie Andor? Estoy en ello, pero sí, me está gustando, además es oscurita, y a mí es que me gusta la parte oscurita. Mi peli favorita, por supuesto, es El Imperio Contraataca, la más oscura de... Claro, sí. Pero yo creo que está bien también a veces hacer un reset y decir, venga, vamos a darle otra lectura al personaje, porque ya eso es que está agotadísimo, ¿no? Mi opinión. Pues... Bueno, o sea, te vamos diciendo, a mí me parece bien, no sé, es que depende del reset que se haga. Hay resets que dice vaya cagada y otros que... Pero yo creo que Juanjo tendrá mejor opinión que más de superhéroes que yo. Depende, al final depende del director, depende pues el dibujante, depende el storyteller, ¿no? El contador de historias. Al final no es el qué, sino el cómo, creo yo. Así que depende. Bueno, pues venga, voy con mi noticia. Esta es potente, ¿eh? Durante agosto de 1904 se jugaron los Juegos Olímpicos de San Luis, Missouri, los más lamentables y caóticos de la historia. Y diréis, ¿por qué? Pues voy a deciros cosas que pasaron. Participaron 651 atletas, de todos ellos solo 6 eran mujeres. Y eran de 12 países. Con la mayoría era abrumadoramente estadounidenses y 42 extranjeros. O sea, solo había 42 extranjeros, el resto eran estadounidenses. Y los estadounidenses no eran ni deportistas. O sea, era gente que dice, pues yo me apunto y ya veremos qué pasa. Los incidentes más notorios de estos juegos fueron las jornadas antropológicas, que bajo un concepto racista se organizaron competencias paralelas para personas consideradas primitivas por los organizadores, como los negros africanos o los indios. Estas disciplinas incluían lanzamiento de lanzas y arcos con el objetivo de ridiculizar a los participantes y demostrar una supuesta superioridad angloamericana. Recordemos que a principios del siglo XX en Estados Unidos había un movimiento muy fuerte, se llama eugenista, que incluso se llegaron a esterilizar de manera forzosa a gente que se consideraba que no era buena para la especie, por decirlo de alguna manera, ya fuera por raza, por tener algún tipo de deficiencia y tal. Que es que parece una cosa increíble después de lo que llegó a pasar ya en el culmen con la Segunda Guerra Mundial, pero no solo era, o sea, esto pasó en Japón, pasó en Estados Unidos, pasó en Alemania, o sea, en un montón de países del mundo había un movimiento eugenista muy, muy grande de como depuración de la especie, o sea, que es una cosa que en estos juegos se vio muy bien. En 1904 se vio, porque incluso se hacían jornadas y se pusieron aparte. Las competiciones deportivas que tenían que hacer ellos eran diferentes. Había segregación racial en la inauguración. Durante el desfile inaugural se exhibieron a miembros de razas consideradas inferiores de manera despectiva, reforzando actitudes discriminatorias en la época. Y luego, lo más destacable, hablando de maratón, que te voy a dar... O sea, Elena, lo hemos hilado tú y yo. Tú me has traído el origen de dónde viene esa competición y yo te digo cuál ha sido la más loca de la historia, que fue la que pasó en estos Juegos Olímpicos, porque no había habituallamiento directamente. El recorrido fue campo a través de 7 colinas, pistas polvorientas y carreteras de coches donde pasaban coches y ponía en peligro a los corredores. Hubo varios incidentes. El organizador limitó el acceso al agua. Además de que no había habituallamiento, pusieron difícil que los atletas pudieran acudir al agua para hacer estudios de deshidratación sobre los deportistas. ¡Ostras! Sí, es que es la hostia. Que seguramente fueron los afroamericanos. Seguramente, pues, a eso les quitaban el agua. Hubo un ganador en la carrera. Pero luego reconoció haber llegado en coche y fue descalificado. El segundo ganador de la carrera, o sea, cuando descalificaron al otro dijeron, bueno, pues tú serás el ganador. Se ayudó de estricina, un pesticida, y brandy para poder aguantar bien la carrera. O sea, se ve que el pesticida se le ayuda de alguna manera para la deshidratación, yo que sé qué, y luego brandy para que no le llegue al bajón o para ya irse arrastrando hasta donde fuera. Pero eso se consideró legal y se le dio el premio de ganador.
un corredor sudafricano fue perseguido por perros. Que me imagino que Dios era un hijo puta que lo soltó. Madre mía. Y otro corredor cubano se indigestó comiendo unas manzanas que había por allí. Se las comió durante la carrera y se indigestó. Solo llegaron 14 de los 32 participantes. Y bueno, y ya para resumir, estos juegos dejaron un legado negativo en el Comité Olímpico Internacional tan malo que desde entonces tuvo que trabajar para erradicar las prácticas discriminatorias y estableciendo normas más estrictas para garantizar la integridad deportiva y la igualdad de los participantes. O sea, aquí las Olimpiadas tocaron fondo. Luego se hicieron unas en Alemania, que no sé si la recordáis, que ahí fueron los Black Panthers y tal, también ya reivindicando, Sí, cosa sí, que sí. hubiera sido imposible en 1904. En 1904 los hubieran tratado como monos. Pero para que veamos cómo ha evolucionado el tema de las Olimpiadas, ¿eh? Qué Es muy tremendo. autos locos, ¿no? Estas Olimpiadas. Sí, muy alto, tal cual. Yo creo que los autos locos se inspiraron. Sí, Totalmente. sí, Parece sí, que sí, confían en Eur, todo ahí. Qué terrible. Pues nada, por eso digo que es coincidencia que Elena ha traído lo de Maradeo. Bueno, Edu, hasta luego. Adiós. Pero, y yo creo que el podcast de hoy también es un poco el más desastroso. Vamos a remontar, chicos. Ha coincidido todo. Sí. hombre, muy... Bueno, pues Le digo a Jordi Rigo, que está por aquí fuera, que tiene que entrar en algún momento, que puede venir, que puede hacer reemplazo de Edu en cualquier momento, porque Edu se ha ido. bueno, Y bueno, sí. pues siguiente noticia, Antes de pasar a la siguiente noticia, ¿puedo comentar algo? por supuesto. Bueno, aprovecho que se ha ido Edu para hacer una corrección de bar. No sé si recordáis, ha dicho algo del oficial caballero, ¿no? Sí. No sea la peli de... Pero no era No era- Es que yo no he querido decir nada, digo, a mí no me ha querido interrumpir. A ver qué os Era acordáis. oficial y caballero. Porque en oficial y caballero no Dar. sirven de entrenamiento. Pero es parecido, venga. Es una palabra parecida a oficial y caballero. Como no sea hot shot. Pista. Tiene la palabra caballero. Oficial y caballero. ¿No? Esa- No. Es verdad. ¿Os lo digo? No. A ver, caballero. Caballero oscuro. No, porque ha hablado. No era- Pero ha hablado de. A ver, películas, Coño. pistas, películas que sale Richard Gere como caballero y sale también... El primer. No, porque. Sí, El primer caballero. caballero. Sí, el primer caballero. El primer caballero que aparece como rey Arturo, aparece Sean Connery. Otro día vimos la película de. The Green Knight. Exacto. Pues sabéis que todo lo del Rey Arturo es una inventada del carajo, ¿no? Lo sabéis, eso. No existió nunca el Rey Arturo. No existe. No, A ver. jamás existió el Rey Arturo. El Rey Arturo se basa, por ejemplo, en el Cid, que sí que es un personaje Ajá. real. Ellos no tenían un personaje así que les diera una identidad al pueblo inglés como su gran héroe y tal, como sí que había aquí en la península y tal. Y se inventaron todo lo del Rey Arturo, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y se sacaron lo del Rey Arturo con lo de Merlín y todo el follón, y no existió para nada. Y lo de la espada, eso también se lo robaron a un mito italiano, que sí que hay una espada clavada en una roca, pero es de un mito italiano. También algo de Thor, ¿no? Sí, vale, la nuevecillo, sí. Sí. Pero que yo flipé porque yo pensaba que lo del Rey Arturo tenía algo de real y para nada. O sea, se lo inventaron totalmente. Fue totalmente como político para unir a una nación en un momento que no tenía como una identidad propia. Bueno, y también relacionado con el tema de la noticia de Elena, y hablando de cine también, sabéis que se está rodando La Odisea, ¿no? Sí. De- Christopher Nolan, ¿no? Exacto, y también personajes como Matt Damon, como Odiseo, y su hijo Telémaco es Tom Holland, o sea que también tengo ganas de verla. Así que nada, vamos con otra noticia. Vamos con otra noticia. ¿Voy con la mía o le digo algo? Dale. Bueno, ya he dicho que este mes de agosto voy a trabajar, a comentar noticias más digitales, y la semana pasada hablaba de Microsoft y hoy hablo del primer PC, Personal Computer, ¿vale? La empresa que lo lanzó fue IBM en el año 1981 en Estados Unidos. Se lanza al mercado, pero previamente, si no recuerdo mal, a ver, ¿dónde lo tengo? Ahora lo he cerrado. Había el primer portátil, o sea, está el PC, que se lanza en el 81, y en el 81, un poco antes, en abril, ¿no? En agosto se lanza el PC por IBM, pero en el 81 ya se había lanzado el primer portátil por la empresa, bueno, el primer
Osborne 1. Y era un ¿Sí? portátil. Y era un portátil. Lo que pasa que luego el lanzamiento al mercado lo hizo IBM como un típico PC que hemos conocido toda la vida. Y anteriormente, por supuesto, el PC estaba inventado, lo que no había salido al mercado. Claro. El PC, ya en los años 60, se utilizaba más a nivel de la NASA, a nivel militar. Y bueno, y como de estadísticas también comentaros, pues que desde el 96 se empezaron a vender a nivel macro, ¿no? A nivel de... Se vendían 70 millones de PCs, ¿vale? Ese es un dato que tenemos del año 96, ¿no? En el 95 salió Windows 95 Sí, sí. y 70 millones ya habían el pico más alto fue en 2010. 2010 se vendieron 365 millones de PCs, ¿vale? Madre mía. ¿Qué pasa? Que en 2010, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda? 2000, era después de la crisis. Después de la crisis del 8. Aparece el smartphone. Claro, es verdad. Steve Jobs lanza el El iPhone, ¿no? iPhone, sí, el primer y smartphone. empiezan a decaer las ventas de PC y empiezan a subir las de... ¿Para qué voy a tener Claro. un PC en Sí, ya lo tengo aquí en el bolsillo. el bolsillo? Entonces ya decaen hasta el último dato de 2017 que bueno, ya se venden pues prácticamente 100 millones de PCs menos. Ostras. Prácticamente en 7 años. Y ahora ya no tengo datos de 2025, pero ¿cuántos PCs se venden? Bueno, aparte de otra cosa, primero lo del smartphone, ¿no? Que fue el boom. Pero yo creo que también al ir tanto de un sitio a otro, nosotros, la movilidad y encima el tamaño de las casas, ¿no? Que ahora son mucho más los apartamentos, Sí. no sé hasta qué punto te puedes permitir tener un PC que asusta mucho y es mejor tener un portátil, ¿no? Aparte del portátil te lo puedes llevar a cualquier sitio, ¿no? Entonces yo creo que es un conjunto también, ¿no? De factores. Sí, Antes la gente era como más bueno, era más ¿cómo se dice esto? Joder, con las palabras. Sedentaria. Sí, era más sedentaria. Quería decir otra palabra, pero me vale. Era más sedentaria. Ahora es verdad que nos movemos más, también temas históricos y todo ha cambiado mucho, pero es verdad que antes estábamos como más anclados en un sitio, ¿no? Lo que hablábamos antes. Voy a conectar un momento con lo del alquiler y la compra. Aquí se compraba. Sí. Se tenía por herencia, Claro. pero aquí se compraba. Claro. Todos nuestros padres Sí. han comprado o han heredado. Sí. Entonces, sí, el sí, tema del alquiler aquí era impensable, es algo que ha venido de Europa. Exacto. Sí, No lo había. Pero se pagaba nada. Pero Era alquiler. el alquiler, por ejemplo, mi abuela vivía en una famosa casa renta por la que antigua, pagaba gente. unas... Ah, no sé si te diré una animalada, pero 1.000 o 2.000 pesetas. O sea, Sí. pagaba nada, ¿vale? Entonces, pero era una casa que era casi suya. ¿Me explico? Porque el edificio era de una persona. Sí. O sea, era diferente el tema del alquiler. No era No era tan especulativo. no era un propietario, sino que una persona tenía un edificio, entonces de ese edificio, pero en alquiler es muy antiguo, o sea, de lo que llamábamos renta antigua. Entonces, no era lo mismo. Yo me acuerdo de mi abuela, que vivía en ese piso, empecé las columnas, que la han convertido en uno de estos bloques chupiguays, ¿no? Que se hacen ahora. Sí. Ya vivió casi toda su vida allí. Claro. Y claro, para mí eso era la casa de mi abuela. Pero ahora tú estás en un piso de alquiler Y no- la sensación no es la misma. Claro. No lo sientes Correcto. tuyo ni Porque cada 5 años ya está. Claro, ya estás temblando. La relación Ya comercial es estás diferente y sabes cómo es el mundo a ese... Y en Blaso también. De hecho, a mí me ha pasado que después de 5 años no me han renovado. O sea, ¿Para qué lo vas a decorar? ¿Para qué lo vas a tener a tu gusto? ¿Para qué...? Incluso yo recuerdo en pisos de alquiler gente que ha hecho obras en el piso. sí, se hacía. pedías Antes se permiso, hacía, pedías permiso, ahora ya no se hace. No, porque ya sabes que tarde o temprano te van a echar. Sí, volviendo un poquillo, fíjate, en relación con lo que dices y el tema que has sacado tú, al final, o sea, nos estamos volviendo a convertir en nómadas precisamente por eso, ¿no? O sea, el smartphone te permite, o un portátil, te permite ser un nómada y como ya en general va a haber cada vez menos propietarios, pues estamos acostumbrados a llevarlo todo encima, ¿no?
De hecho, hay comunidades en Internet, en los nómadas digitales, hay Sí, un sí. montón de profesiones que yo creo que ahí hay parte del futuro del problema de la vivienda. Creo que hay muchas profesiones como temas informáticos, marketing digital, que no necesitas vivir en una ciudad como Palma, como Madrid, Barcelona. Yo creo que la España vacía, creo que, y creo que se debe llenar con este tipo de perfiles que creo que activarán esos pueblos. Y está ocurriendo, ¿eh? En estos pueblos de Castilla está ocurriendo eso, cantidad de nómadas digitales que pueden vivir ahí en un pueblito, además tener la calidad de vida que te da una casa amplia, campo y todo lo demás. Está ocurriendo, sí. Escuché por la radio la historia de un gallego que trabajaba en Noruega en una empresa de servidores y tal, y cuando llegó la pandemia se volvió a su pueblecito de Galicia y como podía teletrabajar y todo el mundo teletrabajaba, pues él se fue allí. ¿Qué pasó? Que empezó a colgar fotos en redes y los sus compañeros de Noruega empezaron a decir, hostia, Claro. ¿dónde es? Y tal y cual. Y empezó a ver que un montón de gente estaba interesada en venir a España y le llamaban y tal. Y el tío hizo una aplicación que tú podías poner, quiero un pueblo que esté tan cerca de una gran ciudad, que haya esto y esto. Y tal. Y empezaron a llegar en masa noruegos a poblar pueblos de la España vacía de Galicia. Que también eso habría que regularlo. Es que claro, es que sin regulación no se va a ir a ningún lado, porque es una desigualdad absoluta. Quiero decir, por término medio, el otro día, bueno, en Los el coches, mes anterior hablábamos de coches que vemos los coches daneses. daneses. Vemos en coches Mallorca. daneses por todo, con Pero- matrícula danesa. Eso y Os- yo creo, o sea, yo no sé dónde leí que la policía está empezando a echarles un Que ojo hay un fraude. porque hayan un fraude, o sea, Ahí, es ahí, que no podemos menos. competir. Claro, y ese es el tema, que no podemos competir. El tema es que se habla de la desigualdad. ¿Os acordáis que lo hablamos hace un mes? El tema de la denuncia de contra el ayuntamiento de Sóller por la rebaja del tren de Sóller para habitantes de Sóller y tal. Y que luego nos enfrentamos a la desigualdad desproporcionada que tú coges cualquier danés, sueco o noruego, el primero que pilles, y va a ganar más que el 99% de cualquier persona de aquí. Entonces ya, y sin embargo esa persona puede también venir aquí y comprar un piso. Es como, aquí esta desigualdad cómo se equilibra, ¿no? Porque no es por ni a qué te dedicas, ni es simplemente porque has nacido en otro lado. Bueno, obviamente esto, si lo llevamos al resto del mundo, el primer, tercer mundo, ya... Los españoles lo están haciendo en Tailandia. O sea, Efectivamente, siempre va a decir, nosotros lo estamos haciendo en Tailandia y probablemente los tailandeses lo hagan con algunas islas más pobres todavía. Bueno, y de sí, hecho, es cuando horrible. viajas, vas a un destino que te resulte barato, ¿no? Cuando viajas, quieres vivir o Sí. quieres vivir durante un tiempo como la gente que vive allí. Si te vas a destinos asiáticos es porque sabes que te va a salir barato. Claro, Pues, no, claro. Sí, es tremendo. bueno, David, si quieres vamos con la tuya porque ya se nos acaba el tiempo. Venga, yo iba a contaros una noticia. Va a ser otra diferente para enlazar con lo que hablamos la semana pasada. Con lo que hablamos de la semana pasada, una anécdota que os tenía que comentar. Sí. Pero empieza con una noticia breve. Además, ahora que hace este calor horrible de agosto, de verano, aquí en Palma, vamos a ver, el registro de la temperatura más baja que se ha encontrado jamás en la Tierra, en superficie me refiero. ¿Qué temperatura diríais que es? Menos... 40, yo qué sé. Yo es lo que Sí. pensaría, menos 40. Sí, yo máximo menos 40, no Vale. puedo. Pues el 10 de agosto del 2010, en la Antártida, por supuesto, se registra la temperatura más baja de la historia, 93,2 grados bajo cero. O sea, eso es la temperatura de superficie de Encélado, o no sé, de alguna luna. Sí. A partir de los 12 o 15 bajo cero, yo creo que ya no da igual. Te mueres. Sí, los 90 yo creo que ni te enteras. O sea, Yo te ves allá. estuve en Suecia 13 o 15 bajo cero. Es terrible. Puede ser. En la primera vez que fui, bueno, 10 seguro. 9 o 10, seguro que en algún momento
Era bastante, no sé. Eso es, vamos, el cuerpo no está hecho para eso. Y esto enlaza... Bajo cero. No, ya te da igual, no lo discriminas. 50. Esto enlaza con que sabéis que uno de los primeros indicios que todo parapsicólogo sabe sobre la posibilidad de unas apariciones y fantasmas es el tema de la bajada de las temperaturas, ¿no? Del escalofrío famoso. Bueno, y ahí hilo con una cosa que hablábamos la semana pasada, una anécdota. Yo he trabajado desde hace 20 años en un hospital de monjas, de las Hermanas Hospitalarias en Madrid, que se llama Hospital de la Beata, o se llama Hospital de la Beata. Es un hospital antiguo, pequeñito, antiguo, que se fundó a finales del siglo XIX y a primeros del XX en el lugar donde está ahora, donde yo trabajo. Podéis imaginar que en los hospitales hay muchas historias y si es un hospital antiguo, mucha más condensación histórica. Era además en origen un hospicio para niñas que habían tenido la polio, con raquitismo, para niñas desamparadas socialmente. Luego se convirtió en una escuela de enfermería y tal en los 50 y luego un hospital. Y hay leyendas. Por supuesto, yo alguna de las monjas, que ya casi no se las ve, antes se las veía. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años, había alguna monja que hacía de auxiliar de enfermería, de enfermera. Ahora ya no, ahora todos somos seglares. A las monjas no les gustaba hablar de esto, pero hablabas con otras personas y circulan varias leyendas en ese hospital. Por ejemplo, la monja de negro. O sea, dicen que en algunas plantas, concretamente una planta que está cerquita de donde yo trabajo, de la unidad en la que yo trabajo, a veces por las habitaciones se pasa una monja con un hábito antiguo, con la típica toga así de negro. Y de hecho todavía hay pacientes que dicen, ¿ha venido una hermana por la noche de madrugada? Sí. Hay pacientes que están en la unidad de paliativos que dicen que ven de cuando en cuando una monja que se pasa, no dice nada, simplemente mira y claro, luego les dicen, no, aquí no ha pasado por la noche ninguna monja y menos con un hábito de estos. No, y que te lo diga un paciente, bueno, pero que te lo digan varios pacientes. Bastantes pacientes, pero luego también está, y esto yo lo he vivido con un paciente mío, con daño cerebral, que puedes decir, bueno, el daño cerebral produce cositas, sí, pero es que ha ocurrido varias veces, yo lo vi una vez. De pacientes que de repente miran a un lado de la habitación o el despacho y dicen, ¿y esa niña que está ahí jugando debajo de la mesa? Que ven niños jugando en actitudes benévolas y tal, pero jugando, sí. Esto yo lo he visto en una ocasión, pero ha pasado en la propia unidad de daño en más de una ocasión, que dice, oye, no, esta noche muy bien, pero había unos niños que se metieron en la habitación, unas niñas que se metieron en la habitación y dices, madre mía. Entonces, ahí sí. Y normalmente, bueno, aquí esto ya es parte de la leyenda negra, pero se dice que siempre que pasa esta monja de negro, en alguna de las habitaciones, no la persona que la ha visto, pero en alguna de las habitaciones esa noche fallece un paciente. Es que te iba a decir, eso se llama la parca. Pues seguramente responda a Sor Parca. Y esa era la historia que os quería contar. Me mola mucho. Aquí tenemos el Hospital General también, que también es muy antiguo. Sí. Que yo creo que incluso es el más antiguo de España, ¿eh? O si no lo es, poco le falta. Fajo ya está ahí con el... Bien. Y también los de gente de seguridad, también he oído relatos, cosas parecidas. También hay guiones de monjas y cosas así. Y, jolín, es una cosa impactante, ¿eh? Y como los lugares así donde ha habido gente hospitalizada o pasándolo mal, se concentran estas apariciones que muchas veces parece como un reflejo energético. Sí. A lo mejor no, ni como un siquiera... eco, ¿no? Sí, Algo relacionado quizás con el multiverso. Esto ya para otro programa, ¿no? como la peli de los otros. Sí. Y eso que has dicho de que un paciente tuviera daño cerebral, yo a veces, por ejemplo, dicen que los niños tienen más capacidad para estas cosas. A ver si también al tener un daño cerebral se te abre un poco más la puerta para poder ver este tipo de cosas. Sí, yo con mis compañeros, también médicos, neurólogos, lo hablamos a veces como en broma. Nos decimos, a ver si precisamente en una situación así de repente ves cosas que están ahí, pero que habitualmente no ves, ¿no? Tu mente no te deja ver. Claro. Pero sí. ¿Qué hospital te referías? El Hospital General que está por las Ramblas. El hospital más antiguo que tenemos en Mallorca pone San Juan de Dios, en el Coll de Rabassa, hace 60 años. Hostia, pero ese está renovado. Está renovado, pero vamos a ver, pero es del 55. Pero es que el Hospital General está de origen, o sea... Voy a mirar. Bueno, pues si ya no es el más antiguo de Mallorca, ya no es... Desde luego no es el más antiguo de España. El que está del Cristo de la Sangre, ¿no? Sí, exacto. Porque el más antiguo de España es... El más antiguo de España es del año 1483, ubicado en Alcalá de Henares.
Y el que dices tú, el Hospital General, pues... Bueno, a ver, tampoco no. Bueno, Bueno, años tiene, pero yo creo que de origen, estando de origen, es el más antiguo, por lo menos de Mallorca. De origen, claro. sí. Que igual los más antiguos como el de San Juan de Dios, pero ese está totalmente renovado. Pero pone el 55, por eso me parece... Ya. Como relativamente moderno, sí. ¿no? Sí. O sea, Bueno, hospitales que luego les han dado otro uso, ¿no? hombre, el Hospital General es más antiguo que el 55, eso te lo garantizo, ¿eh? Es súper antiguo. Bueno, que no... A ver, esto... Bueno, pero súper interesante estas historias de fantasmitas y tal, a mí me flipa, tío, porque desde luego son cosas como que no sé... como se han menospreciado, cosa que antes era la ciencia, los científicos los que estaban interesados en este tipo de cosas. Sí. Por ejemplo, Newton era un apasionado de los temas paranormales. Bueno, y Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, vamos, le timaron 1000 veces en su vida, ¿no? Y porque había perdido un hijo o algo así en la guerra, una historia de Contactar en seances de estas. Sí. A ver, tenemos un debate aquí, ¿vale? Venga, va. A ver. Se dice que el hospital más antiguo de España... Perdón, el hospital más antiguo de España es del año 1483, que el que he comentado, ¿no? El de Alcalá de Henares. Pero ahora buscando aquí, el Hospital General, es del año 1456, por lo cual, como dice Pedro, Es el más antiguo. el más antiguo de España. Es que yo lo había oído esto. Es que yo... Aquí pidiendo siempre. No, pero yo lo había oído, ¿eh? Que el Hospital General en marcha de origen es de lo... Pero no, si has estado, Sí. ¿habéis estado algún día? Sí. Si has estado, se ve claramente sí. que es bastante... Me ha gustado este bar, que no se ha quedado con la primera opción que... Sí. No, muy bien. Ya, Por 30 años de diferencia. Sí. Pues no está mal, ¿eh? 500, casi 600 años, Y ahí siguen. ahí está. Madre mía. Lo Qué que densidad psíquica que debe haber ahí. debería haber visto. Es que ¿quién fue? Lo pone ahí, ¿quién lo creó? Porque es un personaje muy histórico, muy conocido. ¿El de Cristo de la Sangre? Sí, si lo buscas, fue un personaje... Era un fraile muy conocido. No me acuerdo, que incluso plantó los naranjos que hay en el patio central, los plantó él. Que incluso hay gente que decía que si tenían poderes curativos esos naranjos. Yo me llevé un día una naranja y eran bordes, pero bueno, me la tomé, igual me he vuelto inmortal. Eso lo sabrás de aquí 1000 años. Inmortal seguro que no. No No lo ponen. No. Bueno, ya lo investigaremos. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ha estado muy bien, la verdad. Ahora, por suerte, ya no tenemos tanto ruido de fondo. Para los siguientes programas también estará mejor el tema, que la verdad es que espero que los que nos escucháis no hayáis tenido demasiado ruido de fondo, porque aquí ha sido una locura y no sé lo que habrá entrado por micro y lo que no, pero la verdad es que hemos tenido más suerte. Estaba el bar vacío. La única mesa del bar se tiene que poner a nuestro lado y claro, está en todo su derecho, por supuesto. ¿Puedo comentar una cosa y así enlazamos para la próxima semana? Relacionado con la noticia que ha comentado Elena de la maratón, bueno, que decía de cambiar la mentalidad, ¿no? Decir, oye, yo soy capaz de hacer esto. Os voy a contar algo que hice yo. Hay unas técnicas como pasar por encima del fuego, romper una madera. Son técnicas para hacer creer a tu cerebro que sí que eres capaz de hacer algo, ¿no? Os voy a contar una historia en el próximo programa, que está relacionado también, que está relacionado incluso con la maratón esta, los juegos estos de que comentaba Edu del primer caballero, ¿no? Con flechas y cosas así. A mí me gusta, sí, a ese gancho para dar esa agresión. Muy bien, vamos poniendo ganchos. Pues nada, si queréis saber cómo Juanjo se clavó, se tragó una espada o algo así, que lo veremos. Os adelanto un poco sin dar spoiler. Y os hago una pregunta a los oyentes y a vosotros, ¿no? ¿Seríais capaces de romper una flecha con vuestro propio cuello? Con la punta de la flecha en vuestro propio cuello. Lo descubriremos en el próximo programa. Madre mía. Joder. Bueno, pues nada, Juanjo nos lo cuenta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias también a vosotros por estar aquí hoy con el calor que hace. Vosotros si nos escucháis con el aire acondicionado, pues mucho mejor. Ya sabéis que todos nuestros links están en civiscierto.com y la semana que viene volvemos. Hasta luego. Adiós.